En una página anterior hablamos del inicio de una campaña en Córdoba y a través de Córdoba o a partir de Córdoba en la Argentina, de algo que había tenido su momento en Perú en el 2016. Ahora esa campaña en Córdoba apareció en las lunetas traseras de muchísimos colectivos, la leyenda de ese grupo, de ese postulado. Y es interesante señalar desde mi punto de vista de que se trata de un movimiento generalizado, no es puntual, no pertenece a tal o cual lugar, sino, desde mi punto de vista, aspira a una regionalización. Por lo menos está claro que de diversas maneras va creciendo o va teniendo presencia en distintos puntos de toda América. Hasta el candidato brasileño de la ultraderecha, un hombre que ha enarbolado un discurso horrible, un discurso cruel, un discurso plagado de violencia y de vulgaridad, empieza cada acto proselitista, o empezaba, porque después de una cuchillada que recibió quedó convaleciente en un hospital, pero la campaña sigue, y empieza siempre invocando a Dios, ¿no? Jair Bolsonaro busca tener el apoyo, sobre todo de las iglesias evangélicas y de los ultracatólicos y de los sectores ultraconservadores de la sociedad brasileña. En Brasil, las iglesias evangélicas hace tiempo que son un poder en crecimiento, se organizan políticamente y han ido asociados con distintos partidos. De hecho, José Alencar, que fue un poderoso empresario, que fue vicepresidente de la presidencia de Lula, un hombre muy rico y vinculado a una de estas iglesias evangélicas. Pero hasta ahí, digamos que se manejaban con un discurso absolutamente moderado. Atrás de Jair Bolsonaro hay movimientos evangélicos que no son moderados, que tienen una visión fundamentalista. ¿Qué implica una visión fundamentalista? Que ven todo, incluida la política, desde los fundamentos de su religión. Eso es el fundamentalismo, ¿no? Ver la política y actuar en política y concebir la política y la sociedad y las leyes y todo desde los fundamentos de tal o cual religión. Jair Bolsonaro, el hombre que empieza invocando a Dios y siempre después hace apología de las armas, llega a insinuar elogios a los sicarios que cobran dinero para cazar, para matar, para asesinar meninos da rúa, chicos de la calle en Brasil, o sea, de Dios a la apología del asesinato, de Dios al racismo, a la homofobia, al desprecio particularmente por las minorías sociales. Y esto también, la expresión política de este fundamentalismo, más claramente, desde mi punto de vista, Jair Bolsonaro es alguien que intenta pescar. Él es un fundamentalista, pero no orgánico, intenta pescar y hacerse del apoyo no de los cristianos, porque la mayoría de los cristianos son lógicos y sensatos, de los fundamentalistas, de los fanáticos, de esos que quieren que los demás vivan de acuerdo a sus propias normas y que se sienten jueces de la vida de los demás, ¿no? Actúan como si fuesen intérpretes de lo que Dios quiere que sea el hombre, la mujer. Ellos son los intérpretes de Dios, ¿no? Y ahí es donde quiere pescar este candidato brasileño que expresa el racismo, la xenofobia, la apología de la tortura, incluso la apología de crímenes tan aberrantes como la cacería de meninos da rúa. Hay otros lugares donde la expresión ya es orgánica. En Costa Rica, un país que es sumamente sensato y racional, una de las democracias más admirables de América Latina, el país que no tiene ejército porque alguna vez tuvo
un presidente que entendió que era más lógico invertir en educación que en armas. El país que impulsó el grupo de Contadora y el llamado grupo de apoyo a Contadora. Contadora es una isla panameña donde se reunían los presidentes de este grupo que organizaron, con el impulso de Costa Rica y su presidente de entonces, Oscar Arias Sánchez, las negociaciones para rescatar a toda América Central de las guerras civiles que la carcomían y la ensangrentaban. Ese país, uno de los más racionales y sensatos de América Latina, en la última elección presidencial tuvo un candidato fundamentalista, el postulado por un partido fundamentalista ultra religioso que se llama Partido Restauración Nacional. Ese candidato es Fabricio Alvarado y ganó la primera vuelta. Recién en el balotaje perdió contra el candidato del Partido Acción Ciudadana, del ex presidente Luis Guillermo Solís, un candidato que también se llama Alvarado y es el actual presidente de Costa Rica. Era Alvarado contra Alvarado el balotaje, pero la gran sorpresa de la elección fue que a la primera vuelta la ganara un fanático religioso, ¿no? Que hacía campaña haciendo citas bíblicas y que fue una creación política de Ronnie Chávez Jr. Ronnie Chávez Jr., el hijo de un famoso pastor muy influyente en toda América Central, Ronnie Chávez Jr. es uno de los impulsores del Partido de la Restauración Nacional y casi que el creador del fundamentalismo en América Latina. Hace campaña o fue el que articuló un discurso en el que está permanentemente, además de las citas bíblicas, son discursos plagados de citas bíblicas, está permanentemente la palabra guerra y está permanentemente la palabra enemigos. O sea, cuando uno lee los discursos religiosos de Ronnie Chávez Jr., de la iglesia, de una de las iglesias evangélicas de América Central, o cuando lee los discursos de Fabricio Alvarado o los de su esposa ya era una fundamentalista medio extraviada, medio esotérica, incluso, ¿no? Uno ve claramente la fórmula de Carl Schmitt, ¿no? Carl Schmitt, aquel filósofo jurídico de la Alemania de fines del siglo XIX y primera década del siglo XX, el gran inspirador del pensamiento nazi, Carl Schmitt, el hombre que a través de un libro, El concepto de lo político, planteó la política como un juego dicotómico, maniqueo, entre amigos y enemigos, ¿no? La contracara de la filosofía cristiana de Martin Buber, ¿no? Que era el Ich und Du, el yo y tú, una de las obras más paradigmáticas, más importantes de la filosofía de Buber, es el Ich und Du, un libro que se llama Yo y tú, traducido del alemán, y en el cual yo soy yo en la medida en que hay un tú, y ese tú es mi complemento. Por lo tanto, hay una visión de complementariedad entre el yo y el tú. La contracara era el pensamiento de Carl Schmitt, ¿no? Que es la dicotomía amigo-enemigo. Nosotros somos nosotros en tanto y en cuanto hay un ellos, y ellos son el enemigo. Este pensamiento que fundamentó el accionar del nacionalsocialismo en Alemania y en Austria y fue uno de los instrumentos filosóficos inspiradores de Mussolini y del fascismo en Italia, y también de hecho en los hechos del estalinismo, está presente en los fanatismos religiosos también. El ultraislamismo se mueve con esa dicotomía, con esa falsa dicotomía, o se está con Alá o se es un enemigo de Alá. Y a esta dicotomía ultraislamista la aplican también los grupos ultracatólicos o ultraevangélicos, que son fundamentalmente ultraconservadores. En el caso de Costa Rica aparecen como reacción a un dictamen
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor del matrimonio igualitario. Cuando se produce este dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor del matrimonio igualitario, en Costa Rica, el pastor Ronnie Chávez y Fabricio Alvarado impulsan el Partido de Restauración Nacional y salen a librar batalla con un discurso ultra religioso. Y en ese discurso aparece satanizada la diversidad sexual, aparece satanizada la homosexualidad. Y con ese discurso lunático ganaron la primera vuelta. Ganaron la primera vuelta. Por eso, a partir de lo sucedido en las urnas de Costa Rica, a mí me parece que es posible plantear, al menos como hipótesis, la grieta que se viene en América Latina va a ser en esos términos. O se está con una visión de Dios, o se está con los intérpretes de Dios, los que nos van a decir lo que Dios quiere respecto a esto otro y respecto a lo demás, ¿no? O se está en el campo del pecado y de la aberración moral. Esa va a ser la dicotomía que se está tratando de imponer y estos movimientos van a ir avanzando en la política y van a avanzar con esa dialéctica amigo-enemigo. En definitiva, cuando uno ve con mis hijos no te metas, ve una advertencia que hasta suena a amenaza. En todo no te metas, estoy defendiendo mi posición o la línea roja que estoy marcando con una amenaza. Si te metes algo voy a hacer. ¿Se dan cuenta? Entonces, a mí me parece que es muy importante ver cómo a través del dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor del matrimonio homosexual se genera esta reacción, ¿no?, que nos lleva a poder afirmar que el nuevo bastión del pensamiento reaccionario es el conservadurismo religioso. Y el conservadurismo religioso tiene una posición casi de guerra contra la diversidad sexual. No van a, como los yihadistas de ISIS, a arrojar a los homosexuales desde las azoteas, porque eso creen que están habilitados de hacer según la interpretación que ellos tienen de la palabra de Alá, del Corán y de lo que hizo y dijo Mahoma, el profeta. Los tiran desde, los asesinan arrojándolos al vacío. No digo que lleguen a esos extremos, ¿no?, pero comparten la aversión total. En esto yo quiero dejar en claro que uno no es un exponente de una posición superada, uno también es una persona que desde su heterosexualidad tiene alguna dificultad para entender otras formas de pareja, pero ahí está la realidad mostrándome que más allá de lo que yo pueda sentir o de mi forma personal de experimentar la sexualidad, la realidad está diciéndome que yo no soy nadie para imponerle a los demás cómo debe vivir su sexualidad, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. A mí también, cuando apareció el debate del matrimonio igualitario, era una cosa rara de concebir. Lo que sí estoy seguro desde un primer instante en ese debate, que yo no soy nadie para oponerme al deseo de minorías o de sectores de la sociedad, que yo no sé qué tan minoritarias son, que tienen un sentimiento, que tienen una necesidad, que tienen un deseo de vivir la vida de tal o cual modo, porque así lo sienten. ¿Y quién es uno para oponerse, para frustrarle, para impedirle? En definitiva, si alguna utilidad tienen que tener las religiones, no es estar explicándole a los demás cómo entienden o cómo dicen sus respectivos textos sagrados que Dios concibe tal cosa o que Dios quiere respecto a tal otra. No es la de ser intérpretes de Dios y estarles imponiendo esas interpretaciones a los demás. Si una utilidad debieran tener las religiones desde el pensamiento secular
al que yo adhiero con fervor porque lo veo absolutamente vinculado al respeto del otro, a la convivencia en la diversidad y a la libertad fundamentalmente, si algo debe caracterizar al espíritu religioso, es el esfuerzo por hacer un mundo más amable, así de simple, un mundo más amable con los demás, un mundo más amable para el diferente, un mundo más comprensivo para el diferente, para que nadie deba vivir como un tormento su propia elección en lo sexual, en lo que sea, para que nadie deba vivirlo como un tormento. Mi impresión, desde mi adhesión ferviente al pensamiento secular, es que la utilidad de la religión está en tratar de que la gente sea más buena, en fomentar la bondad humana, nada más que en fomentar la bondad humana y nada menos que fomentar la bondad humana. El mundo no necesita intérpretes de dioses que nos estén diciendo qué es lo que tal o cual Dios concibe que es el deber ser en tal o en cual orden de la vida. El hombre lo que necesita es habitar un mundo más amable y habitar un mundo donde la bondad humana cotice más. Para eso debieran estar las religiones y no para imponer y no para censurar. En una próxima página, dejando siempre la duda porque a veces las páginas están estrictamente vinculadas a algún hecho muy fuerte ocurrido en este puñado de días, ¿no?, en el que ella sale, pero en alguna próxima página yo quisiera establecer la diferencia entre los actuales movimientos ultrarreligiosos que intentan avanzar y conquistar espacios políticos en América Latina y lo que fueron las democracias cristianas. Los partidos demócratas cristianos a lo largo del siglo XX, tanto en Europa como en ciertos países asiáticos donde hay una presencia cristiana muy fuerte, como el caso de Filipinas. Benigno Aquino, el principal líder de la resistencia contra la dictadura de Ferdinand Marcos, era del Partido Demócrata Cristiano, o sea, desde Filipinas, pasando por Europa, donde sobre todo el partido más importante de la democracia cristiana fue durante todo el siglo XX el Partido Demócrata Cristiano Italiano, el de Alcide de Gasperi, el de Giulio Andreotti, y también la Unión Cristiano-Demócrata en Alemania, que hoy gobierna con Angela Merkel, antes lo hizo con Helmut Kohl, y después de la Segunda Guerra Mundial fue una de las artífices del milagro alemán con los gobiernos de Konrad Adenauer. Lo mismo las democracias cristianas, que fueron partidos sumamente importantes, claramente democráticos, de clarísima vocación pluralista, ¿no? En América Central cumplieron roles importantísimos. En Chile, la importancia del Partido Demócrata Cristiano, en momentos para mal, en otros momentos para mucho bien, con grandes figuras políticas como Patricio Aylwin, como Eduardo Frei. Bueno, en algún otro momento vamos a hablar y explicar las diferencias entre aquellos partidos demócratas cristianos y el fundamentalismo que hoy muestra su presencia en varios puntos de América Latina. Hasta la próxima página.